Bien, señores, estamos en revistaverde.com.uy. Vamos a conversar con Agustín Baqué, es consultor y analista de mercados. Vamos a hablar de girasol, un cultivo que aquí en Uruguay quiere volver, viene de muy buenos datos el girasol. Para muchos es el cultivo que dejó mejor margen en esta zafra de verano aquí en el Uruguay. Vamos a ver qué está pasando con el girasol a nivel regional y también a nivel internacional. Y por eso vamos a conversar, como decíamos, con Agustín. Agustín, ¿qué tal? Buenos días. ¿Y cómo estás viendo al girasol y el panorama de mercados que hoy está presentando? Bueno, Rubén, buen día. Muchísimas gracias por la invitación. Es un placer poder participar. A ver, el mercado de girasol viene de un año muy complejo, lo que fue la campaña 2021, una producción que se esperaba en niveles de 54, 55 millones de toneladas de producción y terminó siendo 50. O sea, ¿por qué? Bueno, una sequía muy importante, todo lo que es la región del Mar Negro, que ahí están los grandes jugadores de girasol, que son Rusia y Ucrania principalmente, pero también sufrieron países como Bulgaria, Rumania, que suelen ser abastecedores naturales de la Unión Europea, que es el gran consumidor de aceite de girasol y de semilla de girasol. Y después se sumó la sequía en Argentina. Argentina empezó con una proyección de 3,1, 3,2 millones de toneladas de producción y terminó en 2,7. Por otro lado, y esto hay que decirlo, es la pandemia colaboró en un mayor consumo de aceite de girasol. ¿Por qué? Porque el aceite de girasol en general se consume mucho más en hogares que lo que se consume en restaurantes o hoteles. Bueno, el confinamiento llevó a una mayor utilización a nivel global del aceite de girasol, sumado a una oferta que se vio restringida por un tema climático, y bueno, eso dio que en un momento, sobre todo durante diciembre y enero, el aceite de girasol llegara a valer casi $500 más que el aceite de soja, un hecho que nunca se vio, y vimos precios que alcanzaron máximos históricos. Sobre lo que estaba, digamos, necesitando el mundo, o lo que estuvo necesitando el mundo, eran aceite, más que harinas. Bien, Agustín, en una parte se interrumpió la comunicación y decías que nunca se había dado que el aceite de girasol estuviera $500 por encima del aceite de soja, ¿es así? Exactamente, exactamente. Fue una situación muy particular, digamos, un balance muy ajustado. Después el mundo, ¿qué hizo? Los países como China o India, que son muy sensibles a los precios. Bueno, cambiaron su consumo y empezaron a comprar más aceite de palma y aceite de soja. Eso redujo las necesidades de aceite de girasol y ese diferencial hoy está en niveles de $150. O sea, volvió muchísimo más a la normalidad. Y Claro, creo que lo otro, pensando en el futuro, ahí termino un poco la idea de hay algo que creo que pensando a largo plazo, y es que el mundo va a necesitar más aceites. O sea, hay una política, digamos, muy activa de países como Estados Unidos, la Unión Europea y sobre todo Malasia, Indonesia sobre todo, de producir muchos biocombustibles. ¿Para qué? Para tratar de empezar a reemplazar el petróleo. Y bueno, en eso todo lo que son oleaginosas con alto porcentaje de aceite, caso palma. bien. ¿Y qué precio máximo llegó a tocar el aceite de girasol en ese contexto que describías cuando se dio esa situación con relación al aceite de soja? Llegó a tocar en las posiciones cercanas $1.500, es un precio históricamente alto. Creo que hubo un año, pero hace muchísimo, más de 20 años, que no tocaba un precio así, el aceite de girasol. Bueno, sí, fue una situación muy particular. Ahora, de cara al futuro, esa situación cambia, porque los precios altos siempre incentivan mayores áreas de siembra, y en este caso, sobre todo el hemisferio norte, Rusia, Ucrania y todos los países de Europa del Este, sumado a la Unión Europea, han sembrado ya un área notable de girasol. La producción se espera que se recupere casi 8 millones de toneladas, lo que es igual a un 15%, con lo cual los precios ya empezaron a tomar nota de esto, y a partir de octubre, noviembre de este año, los precios del aceite caen casi entre $200 y $300 versus el disponible. Eso se está, digamos, demostrando que la situación estoy con un balance ajustado ahora, pero voy a tener un balance un poco más holgado, más Claro, cómodo a partir del ingreso de la cosecha de hemisferio bien, norte. eso te iba a consultar. Para el ciclo 21-22, ¿qué se está proyectando teniendo en cuenta lo que mencionabas, ese incremento en las áreas de producción de países importantes en el mercado global de girasol?
Sí, totalmente. Rusia, Ucrania va a incrementar. Ahí también juega un poco, sobre todo en Rusia, el gobierno estableció derechos de exportación a todos los productos, a cereales, en particular los cereales. Entonces el productor en ese contexto, ¿qué hizo? Bueno, me paso a cultivos que no tengan un impacto tan grande estos derechos de exportación. Y el girasol, además de ser un cultivo muy estable para la zona del Mar Negro, y que viene creciendo mucho, el productor obviamente en este contexto y con estos precios altos, digamos, que apostó fuerte a lo que es el girasol. Y lo mismo va a pasar en Argentina, por ejemplo. En Argentina la producción está estimada en 3,2 millones de toneladas, con un área que va a crecer versus este año. Con lo cual, sí, los precios altos siempre incentivan mayores producciones. Eso es lo que estamos viendo. Bien, ¿y cómo viene la demanda? Decías que hay algunos cambios, hay algunas apuestas importantes en la producción de biocombustibles. Mencionabas lo que pasó en este año con el confinamiento y la demanda de aceite de girasol. ¿Cómo se está proyectando la demanda para el ciclo 21-22? A ver, los biocombustibles para mí lo que estamos viendo esta revolución, yo no, digamos, me parece que es algo, una política de largo plazo que estos países están tomando y que van a avanzar. Ahora escuchaba que hay un poco de presión sobre Biden en Estados Unidos para que reduzca los mandatos obligatorios porque, digamos, está siendo muy difícil cumplirlos y hay, digamos, fábricas de producción de petróleo, donde se produce petróleo que tienen que blendear con biocombustibles que están sufriendo porque el precio de los biocombustibles está alto. Pero creo que mirando una mirada más de largo plazo, la demanda va a estar muy firme y, digamos, el girasol en particular no se usa mucho para biocombustibles, se usa mucho más para alimentación humana, pero sí, si el resto de los aceites se está volcando mucho más a biocombustible, bueno, el aceite de girasol aparece como una alternativa. Y hay un cambio también importante en países como China e India, que hablan de, hay una mejora en la calidad de vida, sobre todo en China. China, la clase media va creciendo y creo que ahí hay cada vez una demanda que viene creciendo mucho de aceite de girasol porque obviamente mejora la calidad de vida y las condiciones de vida. Entonces ahí el girasol ha encontrado un nicho de mercado, una demanda muy fuerte y creo que para el año que viene va a estar, o sea, esto de que los precios se hayan acomodado mucho más en este, digamos, diferencial de $200, $250, que obviamente el girasol lo tiene que tener porque es un aceite de mayor calidad que el de soja o el de palma, bueno, ahí yo creo que de vuelta la demanda se vuelve a reactivar, no, y va a ser un mercado muy, muy interesante el del año que viene. De hecho, cuando uno mira los precios del año que viene, por ejemplo en Argentina, un productor en Argentina tiene la posibilidad de vender su girasol de la campaña 21-22 para marzo de 2022, que es cuando cosechamos acá, en niveles de 350, $370. Si vos lo mirás en el histórico, para esta época del año es el precio más alto que yo he visto en los últimos 10 años. O sea, uno puede empezar a sembrar sabiendo que tiene un muy buen precio para poder empezar a colocar su mercadería. Bien, ¿qué sucede con la colza y esa relación que hay también entre el aceite de colza con el resto de los aceites? ¿Cómo se está proyectando el panorama? Que también ha tenido algunos inconvenientes productivos. Sí, la colza el año pasado sufrió mucho, sobre todo en Europa, pero también en los países del Mar Negro. A ver, la colza no crece tanto en área para la campaña 21-22 como sí el girasol o como sí, por ejemplo, el trigo, la cebada y demás. Entonces, ¿qué ocurre? El balance para la 21-22 va a ser un balance, digamos, de nuevo ajustado para colza. Eso, All World, sobre todo que es una publicación alemana que se especializa en aceites, hoy en uno de los informes diarios de esta semana marcaba esto, y ahí sí, la cosa se utiliza mucho más, sobre todo en Europa, para la producción de biocombustibles. Por el otro lado, las condiciones, por ejemplo, Canadá, que es un jugador muy importante en el caso de la colza, está con condiciones de sequía, que bueno, ahora cayeron algunas lluvias la semana pasada, pero digamos, no son las condiciones ideales, con lo cual el mercado se ve sostenido. Hoy la colza es, de la última baja que tuvimos las últimas 2 semanas, ha sido de los precios que más se ha mantenido estable por esta situación de un balance muy ajustado. Bueno, y ustedes ahí en Uruguay han venido creciendo mucho en cuanto a lo que es producción y exportación, y creo que es un nicho muy interesante para que ataquen, porque hay demanda, sobre todo de la Unión Europea, ahí tienen la ventaja del no GMO, digamos, de esto del no genéticamente modificado versus, por ejemplo, Australia, y creo que es un mercado interesante el de la colza pensando en la 21-22. Tiene fundamental muy sólidos. Bien, y una competencia menor también en colza. Exactamente. Ahí los jugadores importantes son, hoy por hoy, es Canadá y Australia. Esos son los dos grandes jugadores, uno en el hemisferio norte, otro en el hemisferio sur.
Después ya el Mar Negro no es tan importante, pues no le da tanta importancia al cultivo en cuanto a área. Argentina, por ejemplo, casi no produce, Estados Unidos tampoco, y ahí sí, Uruguay la verdad que tiene un papel importante, sobre todo en la exportación de semillas, exportación de aceite, y me parece que es un muy buen nicho para que digamos, como Uruguay como país pueda seguir atacando. Bien, Agustín, o sea que para colza, panorama ajustado, girasol mejora un poco, pero se mantiene la demanda y se estaría activando la demanda por ese ajuste que hubo en los precios. Ese sería el resumen rápido. Sí, a ver, en girasol yo creo que los precios pueden seguir bajando si las condiciones, sobre todo en el Mar Negro, continúan siendo favorables y en la Unión Europea hay potencial de baja. ¿Por qué? Porque obviamente, de alguna manera también, digamos, si las condiciones van bien en Estados Unidos para soja, todo el complejo aceitero debería sentir un poquito la presión. Y la colza, digamos, está un poco más firme, más disociada de lo que es girasol, pero porque tiene una coyuntura distinta, una relación de stock-consumo que va a seguir siendo ajustada, porque no se incrementó tanto el área, y hay dos, digamos, grandes alarmas. Una es primero Canadá con sequía, y lo otro es Australia. Australia, al no ser un año niña como fue el año pasado, que lo favoreció en cuanto a clima, y tuvo una producción récord, en un año más neutral, me parece que la producción va a caer, y de vuelta el balance va a seguir siendo ajustado para la 21-22. Bien, la última, para que quede bien claro el dato. ¿En cuánto se estaría ubicando la producción de girasol o qué se está proyectando hoy para el ciclo 21-22, Agustín? Son 58 millones de toneladas. Venimos de una cosecha 2021 de 50 y saltaríamos a 58 millones de toneladas. Sí, es un crecimiento enorme. Claro, sí. Es alto el crecimiento. Exactamente. Y el partido ya se está jugando, ya vamos promediando el primer tiempo. Exactamente, está todo sembrado en el hemisferio norte y a ver, las condiciones hoy son, digamos, de favorables a muy favorables, sobre todo Ucrania está muy bien, Rusia también digamos, presenta buenas condiciones, y la Unión Europea, salvo algunos países con algún foco de sequía, Francia, España y demás, que son los países que siembran bastante girasol, y Europa del Este, Rumania, Bulgaria, están con muy buenas condiciones, sí. Pero muy bien, Agustín Baqué, consultor y analista de mercados, muchísimas gracias por estos minutos, muy amable. No, muchas gracias a ustedes y a disposición.